historia de la maratón de Boston, bueno, podemos decir que es la más antigua del mundo y de ahí su importancia. Entonces, la importancia va también por el lado de que es una maratón competitiva, ¿ya? Dentro de las majors que se corren en el mundo, Boston es una de las únicas que te pide ciertos tiempos de clasificación. Y estos tiempos de clasificación van de acuerdo a tu edad. Entonces, es un objetivo que hay que entrenar mucho, dedicar mucho y buscar la oportunidad en donde se dé este tiempo de clasificar para poder competir. Bueno, el proceso para llegar a clasificar a la maratón de Boston, la verdad que me costó mucho. Yo partí el año 2013 corriendo la maratón de Santiago, los 10K primero, que eso fue con lo que partí, y el 2014 me puse este objetivo de correr la primera maratón, siendo coach mi amigo y paciente que en paz descanse, Pedro García. Así es que yo el 2014 corrí Santiago, después corrí Berlín, buscando en todas la verdad la clasificación y no se me dieron las cosas en Berlín sobre todo, que fue la que más preparé, y después tuve otros impases en la maratón de Santiago y en la maratón de Viña. Para llegar a este objetivo la verdad me demoré 5 años y el año pasado, 2018, en septiembre en Punta del Este, recién pude completar, ¿cierto?, el tiempo de clasificación y ahora el 2019 voy a participar en ella después de estos 5 años. Bueno, el proceso para preparar Boston la verdad que ha sido un proceso bien especial porque, bueno, la maratón más importante del mundo para un maratonista amateur ya significa que los entrenamientos, que la motivación sea muy distinta a preparar cualquier otra maratón. Así es que ha sido un proceso que lo he llevado muy bien, ya estoy a un mes del objetivo y la verdad que como todas las maratones, que esta sería mi 7ª maratón, yo ya tengo más o menos claro cuál es el proceso que se sufre. En todos los procesos de maratón uno cae el ánimo de repente cuando no salen las cosas, pero la verdad que el apoyo de la familia ha sido fundamental, porque eso significa todas las mañanas levantarte temprano, no ir a carretear un viernes por la noche o un sábado por la noche, alimentarte de manera sana y la verdad que cumplir la planificación. Uno a esta altura como que planifica y piensa que si un día no cumple lo que el coach te dice, es como una presión positiva, que le llamo yo, es una presión positiva, y por eso uno se bajonea de repente cuando no te da el tiempo, por el trabajo, por la familia, de sacar un entrenamiento. Pero es parte del proceso y al final, la verdad que si uno entrena, se dedica a esto, no debería haber problema en la competencia. Como dicen por ahí, uno la medalla la va a buscar el día de la competencia, la medalla se gana en los entrenamientos. Esta es una maratón competitiva, ¿cierto? Entonces tú de repente te nublas con el tema de ser muy competitivo y dejar de disfrutar esto. La verdad que es un proceso complicado, ¿ya? Uno a esta altura en una maratón de Boston generalmente uno es competitivo porque los tiempos de corte generalmente son tiempos exigentes y eso de repente hace que uno en su competitividad deje de repente de disfrutar. Que el gran objetivo de correr, y por el que yo corro, la verdad, es disfrutar de esta pasión y este estilo de vida que he formado en estos 5 años corriendo maratones acá en Chile y en el mundo. Así es que es muy difícil de repente tratar de evitar un poquito el lado competitivo o ese lado muy disciplinado y olvidarte de que esto también lo estás haciendo porque quieres disfrutar. Así es que el mensaje es ese: no dejen de disfrutar pese a que el objetivo sea de repente muy competitivo. Nunca olvidémonos de eso, porque es la clave al final, que es porque lo estamos haciendo. Y la verdad que somos unos privilegiados solamente con el hecho de poder correr. Yo atiendo pacientes afectados en el área neurológica y para mí correr o caminar ya es ganancia. Entonces no olviden nunca eso, de que el correr somos unos privilegiados y hay que disfrutar. Bien. Yo recomiendo absolutamente que se coloquen como objetivo clasificar a Boston. Creo que es un proceso que si lo llegan a lograr es como cerrar una etapa, ¿ya? Es como cerrar una muy bonita etapa de tu experiencia a través de esto. Es importante decir que uno muy pocas veces clasifica de inmediato a Boston, ¿ya? Por la rigurosidad de los tiempos. Entonces generalmente todos los que llegamos a Boston llegamos a través de un proceso largo. Entonces ese esfuerzo que hiciste para clasificar claramente determina que uno sí
tenga que ponerse este objetivo. Yo los invito a que se coloquen este objetivo, y si no logran el tiempo entre los 18 y los 35 años, sigan intentándolo. Yo, por ejemplo, no lo logré en esa edad, después seguí probando de los 35 a los 40 años, y en ese periodo de edad yo lo pude lograr. Si no lo cumplía en ese periodo, iba a seguir intentándolo, de los 40 a los 45 y así en adelante. Así es que Boston llega, muchachos, llega por el esfuerzo, la disciplina, y se los recomiendo absolutamente porque es la maratón más importante del mundo y con la que ustedes, por decirlo, se pueden morir tranquilos. Bueno, la maratón de Boston, entonces, como les había contado anteriormente, necesita de tiempos de clasificación. Estos tiempos de clasificación, por ejemplo, el año 2018 se actualizó estos puntajes o tiempos de corte, y por ejemplo, a partir de la maratón de Boston del año 2020, o sea, si tú quieres clasificar a la maratón de 2020, tú tienes este año, ¿cierto? El año 2019, durante todo el año tú tienes para hacer, por ejemplo, si tienes entre 18 y 35 años, y 34 años, perdón, 18 a 34 años, tú debes hacer menos de 3 horas en una maratón certificada, ¿cierto?, por la Federación Internacional de Atletismo, para poder clasificar a Boston 2020. Antes yo clasifiqué en este puntaje de corte cuando era 3 horas 5, por ejemplo, entre 18 y 34 años. Entonces ahora son 5 minutos que se descontaron. Ahora bien, este puntaje de corte, a diferencia de otros años, si tú estás entre los 18 y los 34 años y hiciste 2 horas 59 segundos, a ti ahora eso te asegura clasificar de inmediato. Cuando yo postulé con mi tiempo, que era menos de 3 horas 10, por ejemplo, si yo hacía 3 horas 6, a mí nadie me aseguraba que yo podía quedar, porque había como una lista de espera. Entonces decían que de las 3 horas 5 hacia abajo yo me aseguraba el cupo. Por lo tanto, habían como antes 5 minutos de que tú, haciendo incluso la marca, no te asegurabas el clasificar. En cambio, a partir de ahora, ya la marca es exacta. Por lo tanto, si tienes entre 18 y 34 años y hiciste 2 horas 59 segundos, tú clasificas. Y así cada 5 años. Después, por ejemplo, de los 35 a los 40 años sube menos de 3 horas 5. De los 40 a los 45 años, menos de 3 horas 10. Y así sucesivamente se van agregando 5 minutos a medida que tú vas aumentando en edad. Así es que a clasificar, muchachos. Bueno, la maratón de Boston la corren aproximadamente 35.000 personas, ¿ya? 35.000 personas son de todas las nacionalidades los que participan, y este año específicamente son 80 chilenos los que van. De la región tenemos a Luisa Rodríguez de Golf, tenemos a unos muchachos, a María José de Full Marathon, a otros 2 muchachos de Full Marathon, así que somos 5 los que vamos de la región, y somos de esos 80 chilenos que van a la maratón de Boston. Bueno, la característica como más importante de Boston y que la diferencia con las otras maratones es que tiene un circuito que, por ejemplo, el récord del mundo no se puede hacer en Boston. ¿Por qué? Porque no es un circuito en donde tú salgas de la meta, ¿cierto?, y llegues a esa misma meta. Esta es una maratón que partes en un pueblo que se llama Hopkins y después llegas a la ciudad. Entonces es un trayecto que es de ida, ¿cierto? Sales del pueblo y llegas a la meta, a la ciudad. No es un recorrido. Por eso es que no vale el récord del mundo acá. Y la particularidad que tiene es que es dura porque es una altimetría que vas en bajada, pero es un vaivén de sube y baja. Así es que se considera una maratón muy técnica. Así es que ahí estamos analizando, la verdad, todos los pros y los contras, y me ha ayudado por hartas finishers de Boston que me han dado hartos tips como para lograr planificarme y mentalizarme en ese recorrido. Eso es lo particular que tiene Boston. El maratón de Boston, entonces, es la primera maratón en que una mujer completó los 42.195 metros. Además, tiene la particularidad que es muy recordada por el atentado que hubo, ¿cierto?, en Estados Unidos con esas bombas, de las cuales han salido películas y documentales. Y además es la maratón en donde el año pasado un japonés la ganó bajo condiciones meteorológicas que fueron las más complejas en la historia, y por hartos años nos ganó un keniata. Bueno, los invito, si quieren saber un poco más de Boston y de las majors, a una nota que yo hice en Runner Chile. En Runner Chile me di el tiempo de
cada maratón mayor, ¿cierto? Especificarla, de qué se trata, cómo se clasifica, cuál es el valor y el costo que significa ir a correr una maratón de esta, y ahí específicamente hablo de Boston, de sus características, y ahí están los puntajes de corte, ¿cierto? Para el próximo año, que como les dije anteriormente son puntajes de corte nuevos. Si tienes entre 18 y 34 años, tienes que hacer menos de 3 horas. Si tienes entre 35 y 40 años, tienes que hacer menos de 3 horas 5. Si tienes entre 40 y 45 años, tienes que hacer menos de 3 horas 10. Y así sucesivamente hasta los 80 años y más.